Una hija obsesionada con su carrera descubre el verdadero valor del tiempo tras una desgarradora llamada sobre su padre. Hola mis amigos, bienvenidos a Recuerdos de Anastasia. Espero que disfruten de esta historia. El reloj marcaba las 8 de la noche cuando Marta apagó su computadora portátil. La oficina estaba casi vacía, salvo por el murmullo de la cafetera automática que llenaba el espacio con un aroma a café frío. Se frotó las sienes, sintiendo el peso de otro día interminable de reuniones, llamadas y correos electrónicos. Marta era la viva imagen del éxito profesional, trajes impecables, un currículum envidiable y una agenda que nunca dejaba espacio para imprevistos. Pero detrás de esa fachada, se escondía una mujer que apenas veía a su familia. Mientras bajaba en el ascensor, su teléfono vibró en el bolsillo. Al mirar la pantalla, reconoció el nombre que siempre le arrancaba una sonrisa. Papá. Hola, papá. Contestó con tono apresurado mientras revisaba mentalmente las tareas pendientes para el día siguiente. Hola, hija. ¿Cómo estás? La voz del hombre sonaba cálida, pero con un leve matiz de cansancio que Marta no detectó. Bien, ocupada como siempre. ¿Qué necesitas?, preguntó, tratando de no sonar impaciente. Nada importante. Solo pensé que podíamos tomar un café esta semana. Hace mucho que no hablamos tranquilos. Su padre hizo una pausa breve, como esperando una respuesta que sabía que tardaría en llegar. Claro, papá, me encantaría. Pero esta semana está complicada, ¿qué te parece la próxima?, respondió Marta con su frase habitual. La próxima semana, entonces, contestó su padre con una sonrisa que ella podía imaginar, aunque no pudiera verla. Cuando colgó, Marta sintió una punzada de culpa, pero la ignoró. Había proyectos que cerrar, clientes que atender y sueños que alcanzar. Ya habría tiempo para cafés. Los días pasaron en un torbellino de reuniones y plazos. Marta seguía recibiendo llamadas de su padre, cada una con la misma petición y cada una respondida con la misma excusa. Estoy muy ocupada, papá. La próxima semana, te lo prometo. Al principio, las llamadas eran frecuentes, pero con el tiempo comenzaron a espaciarse. Marta apenas notó el cambio. La relación que una vez fue tan cercana, forjada en tardes de helado y paseos por el parque, ahora parecía un eco lejano. En su niñez, su padre había sido su héroe, siempre presente, siempre dispuesto a escucharla. Pero la adultez, con sus demandas y distracciones, había levantado un muro invisible entre ellos. Una noche, mientras Marta trabajaba hasta tarde, una fotografía enmarcada en su escritorio capturó su atención. Era una imagen de ambos, tomada en su graduación universitaria. Su padre la abrazaba con orgullo, sus ojos brillando de alegría. Marta sonrió con nostalgia, pero el sonido de un correo electrónico entrante la devolvió rápidamente a la realidad. Cerró la foto boca abajo y volvió al trabajo. Fue un martes por la mañana cuando recibió la llamada que lo cambió todo. Estaba en una reunión importante, pero el número de su hermana mayor apareciendo en la pantalla la hizo salir de la sala. ¿Qué pasa, Lucía? Estoy en medio de algo. Su tono era impaciente, pero la respuesta de su hermana la congeló. Marta, es papá. Ha tenido un infarto. Está en el hospital. El aire pareció escapársele de los pulmones. Por un momento, el bullicio de la oficina desapareció. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está bien?, preguntó con la voz entrecortada, mientras su corazón se aceleraba. No lo sé. Está estable, pero el médico dice que fue grave. Deberías venir cuanto antes. Marta sintió un nudo en el estómago mientras colgaba. En cuestión de minutos, salió apresurada del edificio, sin importarle las miradas curiosas de sus colegas. Mientras conducía hacia el hospital, un torrente de pensamientos la golpeó. Las veces que había ignorado sus llamadas, las promesas incumplidas, los cafés que siempre pospuso. La culpa comenzó a apoderarse de ella, una sensación que la acompañó durante todo el trayecto. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante y el frío blanco de las paredes la hicieron sentirse más vulnerable que nunca. Encontró a su padre en una cama, conectado a monitores y respirando con dificultad. Lucía estaba sentada a su lado, acariciándole la mano. Marta se quedó quieta en la puerta, observando a aquel hombre que siempre había sido su roca. Se veía frágil, casi irreconocible. Mientras daba un paso hacia él, un pensamiento la golpeó como un puñal. ¿Y si hubiera sido demasiado tarde? No dijo nada,
pero en su interior hizo una promesa: no habría más excusas. El pasillo del hospital estaba en silencio, salvo por el eco de los pasos de Marta sobre el suelo de baldosas. El aire era frío, impregnado con el olor antiséptico característico. Sostenía su bolso con ambas manos, como si el peso físico de éste pudiera equilibrar el torbellino emocional que la invadía. Cuando llegó a la habitación 314, se detuvo un momento frente a la puerta. Respiró profundamente antes de girar el picaporte. Al entrar, vio a su padre en la cama, rodeado de monitores y cables que emitían pitidos suaves y constantes. Su piel lucía pálida, y sus manos, esas mismas manos que alguna vez la levantaron en el aire para hacerla reír, ahora descansaban inmóviles sobre las sábanas blancas. Marta sintió como un nudo se formaba en su garganta. Se acercó con pasos lentos, tratando de asimilar aquella imagen. Su padre dormía profundamente, con una expresión de cansancio que no había notado en él antes. Se sentó en la silla junto a la cama, incapaz de apartar la vista de su rostro. Mientras lo observaba, los recuerdos comenzaron a inundarla. Era una tarde de verano cuando, con apenas 7 años, Marta había caído de su bicicleta por primera vez. El golpe había sido fuerte, rasgándose la rodilla y llenándose de lágrimas. Su padre, que estaba trabajando en el jardín, dejó todo para correr hacia ella. «No llores, pequeña. Yo estoy aquí», le había dicho mientras limpiaba con cuidado la herida y le ponía una curita con un dibujo de su personaje favorito. «¿Y si nunca aprendo a montar?», había sollozado Marta. «Entonces montaré contigo hasta que lo logres», respondió él con una sonrisa, levantándola y llevándola en sus hombros como si fuera una princesa. Ese fue el día en que Marta entendió que su padre era su refugio, alguien que siempre estaría allí para sostenerla, sin importar qué. Otro recuerdo llegó como una oleada inesperada. En su adolescencia, cuando el mundo parecía un lugar implacable y cruel, su padre había sido su mayor apoyo. Después de una decepción amorosa, él le había preparado una taza de chocolate caliente y se había sentado con ella en la sala, escuchándola llorar y desahogarse. «El dolor pasa, hija. Pero la gente que te ama de verdad nunca se va», y le había dicho, abrazándola con fuerza. De vuelta en el presente, Marta sintió como las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Se cubrió la boca con una mano para ahogar un sollozo. Ese hombre, que había sido su pilar durante tantos años, ahora yacía frágil y vulnerable. Y ella había estado demasiado ocupada para verlo. «Lo he descuidado tanto», susurró, como si admitirlo en voz alta pudiera aliviar su culpa. Sabía que había puesto su carrera y sus ambiciones por encima de las cosas realmente importantes. Había dejado de responder llamadas, de asistir a cenas familiares, de tener esos pequeños momentos que significaban todo para él. Un movimiento en la puerta la hizo mirar hacia atrás. El médico, un hombre de mediana edad con rostro sereno, entró a la habitación con una carpeta en la mano. «¿Es usted su hija?», preguntó con suavidad. Marta asintió, secándose las lágrimas apresuradamente. Su padre está estable por ahora, pero el infarto fue un aviso importante. El estrés, la soledad y el descuido de su salud son factores que contribuyeron a esto. Hizo una pausa, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo más importante ahora no son solo los medicamentos, sino también el apoyo emocional. Tener una red de personas cercanas y reducir las tensiones puede marcar una gran diferencia en su recuperación. Marta asintió, sintiendo como cada palabra del médico pesaba sobre sus hombros. No había sido solo el trabajo lo que había afectado su relación con su padre, también su indiferencia, su falta de presencia, habían contribuido a su deterioro. «Gracias, doctor. Haré lo necesario para ayudarlo», dijo con determinación. Cuando el médico salió, Marta se levantó de la silla y tomó la mano de su padre. Estaba cálida, pero más débil de lo que recordaba. Mientras lo sostenía, hizo una promesa en silencio: nunca más dejaría que su carrera se interpusiera entre ellos. No habría más excusas, más cafés postergados. Miró el rostro dormido de su padre y, por primera vez en años, sintió una claridad absoluta sobre lo que realmente importaba en su vida. «Estoy aquí, papá. Y no me voy a ir», murmuró, acariciándole la mano con suavidad. En ese instante, la culpa comenzó a transformarse en propósito, y Marta decidió que su relación con él no solo se salvaría, sino que sería más fuerte que nunca. El sol de la mañana iluminaba la sala de estar cuando Marta llegó a casa de su padre. Era la primera vez en años que ella misma había organizado un encuentro, y aunque se había encargado de todo,
Desde elegir la cafetería hasta ajustar su agenda, el nerviosismo no desaparecía. Su padre, vestido con una camisa de cuadros y sus inseparables gafas, la recibió con una sonrisa cálida. Su rostro lucía más descansado que en el hospital, pero todavía se notaba la fragilidad en sus movimientos. ¿Lista para el café?, preguntó él, tomando con cuidado las llaves de la mesa. Lista, papá. Y esta vez no hay excusas, respondió Marta, sintiendo como el peso de esa palabra adquiría un significado completamente nuevo. Llegaron a una pequeña cafetería en el barrio donde Marta había crecido, un lugar que su padre solía frecuentar y del que siempre hablaba con entusiasmo. Al sentarse, él ordenó su clásico café negro, mientras Marta optó por un cappuccino. La conversación comenzó ligera, hablando del clima y de las nuevas flores que había plantado en su jardín. Pero pronto, el silencio entre ellos dejó espacio para algo más profundo. «Sabes, hija», dijo él, tomando un sorbo de su café. «Siempre supe que estabas ocupada. Nunca te culpé por eso. Sabía que estabas trabajando duro para alcanzar tus metas, y eso siempre me hizo sentir orgulloso. Pero eso no significa que no te extrañara». Marta sintió un nudo en la garganta. Su padre no hablaba con reproche, sino con una sinceridad que desarmaba cualquier defensa que ella pudiera tener. «Papá, lo siento tanto. Por todas las veces que pospuse esto, por las excusas. No sabes cuánto lo lamento». Él sonrió, con esa calma que siempre había sido su fortaleza. «Marta, todos cometemos errores. Lo importante es que estás aquí ahora. Eso es lo que realmente importa». Por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió que una parte del peso que había cargado comenzaba a desvanecerse. Su padre no necesitaba una explicación larga ni una disculpa elaborada. Solo necesitaba su presencia. A medida que pasaron las semanas, los cafés se convirtieron en una tradición. Marta los programaba cada jueves a las 4 de la tarde, asegurándose de que nada en su agenda los interrumpiera. Aprendió a decir no a reuniones innecesarias y a delegar tareas en el trabajo, descubriendo un equilibrio que antes parecía imposible. Cada café traía una conversación diferente. Hablaron de todo, de las películas favoritas de su padre, de las historias de su juventud, y hasta de los días de colegio de Marta que ella había olvidado por completo. Esos momentos no solo los acercaron más, sino que le enseñaron a Marta que la vida no se mide por los logros, sino por las conexiones que construimos con quienes amamos. Un día, cambiaron la rutina. Marta llevó a su padre a un parque cercano donde habían pasado muchas tardes cuando ella era niña. Compraron café en un carrito ambulante y buscaron un banco bajo la sombra de un árbol. El lugar estaba lleno de familias, parejas y personas paseando a sus perros. «¿Te acuerdas cuando veníamos aquí?», preguntó Marta, mirando a su alrededor. «Claro que sí. Siempre querías helado antes de que terminara la tarde, aunque hiciera frío». Su padre rió suavemente, con un brillo nostálgico en los ojos. Marta se quedó en silencio por un momento, observándolo. A pesar de las arrugas que marcaban su rostro y el paso lento que había adoptado, seguía siendo el hombre fuerte que había sido su mayor apoyo. «Papá, gracias por darme otra oportunidad. Sé que no siempre lo hice bien, pero prometo que nunca más dejaré que pase tanto tiempo entre nosotros». Él extendió su mano y la tomó entre las suyas, apretándola con ternura. «Gracias a ti, hija, por volver. Siempre supe que lo harías». El sonido de los pájaros y el murmullo del parque los envolvieron mientras disfrutaban del café. Marta se recostó en el banco, dejando que la brisa acariciara su rostro. En ese momento, supo que había encontrado algo más valioso que cualquier ascenso o logro profesional. Había encontrado el tiempo para estar presente. Y ese, pensó, era el verdadero éxito.